Entonces digamos que vendo, como decía yo, en una verdulería papas, cebollas, manzanas, ¿de acuerdo? Y este primer vector guarda pues el precio unitario de cada cosa. Sí, digamos que es de la libra de cada cosa, ¿de acuerdo? Entonces me va a decir, por ejemplo, que la libra de las papas es 5, de las cebollas es 10 y de las manzanas es 8. ¿Sí? Como un ejemplo. Como hay tres diferentes tipos de productos, tengo pues tres precios unitarios ahí. ¿Qué más? Tengo otro vector más que tiene el mismo tamaño y en cambio este de aquí guarda el detalle de la cantidad, ¿sí?, que se compra de cada uno de los productos, ¿de acuerdo? En caso que no se compre ningún producto, pues se pondría un 0, ¿no? Corresponde a la misma posición del vector, ¿no es cierto? En la posición 1 de U se guarda el precio de las papas y por lo tanto en la misma posición 1 se guardará cuántas papas o cuántas libras de papa compré. En la posición 2 del vector U se guardará el precio de la libra de cebolla y en la misma posición 2 se guardará pues cuántas libras de cebolla compré. Y finalmente, para mi ejemplo de n igual a 3, en la tercera posición tendré el precio de la libra de manzana y acá en la misma posición 3 tendré cuántas libras de manzana se compraron. Entonces la manera de poder calcular cuánto se le tiene que cobrar pues, obviamente es multiplicando los que se encuentran en las mismas posiciones, ¿no es cierto? El precio del primer producto por la cantidad que se pidió del primer producto, el precio del segundo producto por la cantidad que se pidió del segundo producto y así hasta n, ¿no? Y tengo pues n elementos como ya había dicho. Y acá tengo el otro b, correcto. Y lo que he hecho pues es multiplicar u sub 1 por b sub 1, sumar con u sub 2 por b sub 2 y así hasta u sub n por b sub n. Esta es la definición pues de un producto punto, ¿no? Si ustedes recuerdan, u producto punto b, producto punto, producto escalar también le pueden decir, ¿no es cierto? Podríamos ponerle en notación de sumatoria que se vea más reducido. Lo interesante de poner las cosas en una notación de sumatoria es que básicamente tengo yo ya mi patrón. Entonces básicamente me dice que tengo que multiplicar, pasándolo al lenguaje C, u sub i por b sub i desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Podemos ponerlo así, tal como se ve. Obviamente esto es una acumulación de sumas, ¿no es cierto? Tengo un solo total y eso tiene que acumularse en una variable. Entonces al final de cuentas voy a tener algo como, por ejemplo, suma que debe haber empezado en 0 va a ser igual a suma más lo que se tiene que acumular, ¿no? Para i igual a 1 hasta n. Puede ser un for, por ejemplo, es igual a 1 hasta n en incrementos de 1. Más o menos así. Entonces de ahí tratemos de pasar pues a nuestro programa. Entonces existirían dos formas de poder ingresar los dos vectores, ¿no? Tal como hicimos en la última clase, o ingresamos primero el un vector con un bucle y luego usamos otro bucle para ingresar el otro vector, o utilizamos un solo bucle y vamos ingresando los elementos de ambos vectores. Si es un solo bucle, ¿no? Primero este, luego este, luego este, luego este y así hasta continuar en este sentido, ¿no? Si utilizamos un solo bucle. Que ya teníamos el que siempre íbamos a utilizar para poder llenar un vector y me parece apropiado que aguante o que soporte decimales. Ok, ahí está desde 1 hasta n, incrementos de 1, ingrese acá, podríamos poner algo ya que vaya más con el problema, sería precio unitario del producto 1, producto 2, producto 3, lo que sea que queramos poner pues ahí, ¿no es cierto? Y eso se ingresa en U. Y en el mismo bucle pues voy a ingresar en B. Entonces necesito otro vector más. Voy a dejarle con el nombre de B tal como está en el papel. Entonces acá voy a cambiar acá a B. Y aquí voy a poner también pues algo que tenga sentido con el problema. Sería ingrese cantidad comprada del producto tal. Y ahora voy a hacer un bucle para poder hacer los cálculos. Puedo utilizar un solo bucle porque ambos vectores se recorren desde 1 hasta n, tienen el mismo tamaño y porque los incrementos también son los mismos, de 1 en 1. ¿No es cierto? Podría poner directamente pues ya la fórmula, la acumulación de estos productos, ¿no es cierto? Y finalmente pues mostraría la suma. No creo que tengo que hacer realmente nada más. Suma obviamente tiene que estar definido, suma me va a almacenar también decimales y debería estar inicializada en 0 para que no modifique la suma total. 3 elementos, precio del primero 5, cantidad 3, precio 10, cantidad 2, precio 8, cantidad 4. Me dice que el valor total es de 67. Por ejemplo, digamos que tengo la siguiente tabla. Tengo el valor y tengo pues la categoría. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo, digamos que tengo pues mi casa,
tengo mi auto y aparte tengo un terreno. Se me dice que la casa es de categoría 1 y el auto y el terreno es de categoría 2. La persona puede ingresar lo que sea ahí, ¿no? Puede haber puesto categoría 1 al auto, sí, lo que sea. Y aquí voy a poner pues mi valor, entonces voy a seguir los mismos valores del ejemplo que tenía yo aquí. La casa dije que vale 50.000, el otro 10.000 y 20.000. Entonces tengo que cobrar un 1% de impuesto aquí, porque es categoría 1. Este cobra un 1% de impuesto y estos otros se cobraría por ser categoría 2 el 0.5 y el 0.5. Hasta aquí, el total en impuestos que yo debería cobrar, lo que tiene que aparecer en pantalla, sería de $650. El 1% sería esto, estamos de acuerdo, multiplicado por el valor. ¿Cuál es el valor de un producto I? Pues está guardado justamente en PI, ¿no? Y caso contrario, porque solamente tengo 1 o 2, no hace falta que pregunte si es 2, pero bueno, pongámoslo acá escrito si es 2, pero pondría simplemente un else, porque les dije que no era posible de que la persona me pueda ingresar un 3. A menos así estoy asumiendo yo, pues tendría que cobrarle en cambio el 0.5%, eso sería el 0.5% de PI. Entonces estos ya empiezan a aparecer patrones. Y esto hay que repetir pues como siempre desde 1 hasta n. O sea, esto de acá pues tiene que acumularse en una variable para que yo pueda mostrar pues luego un total, ¿no? Entonces como siempre vamos a tener algo que me diga suma es igual a suma más y pues cualquier esta de acá. Si quieren esto pongámosle un nombre, voy a ponerle impuesto. Entonces ingrese n, ingrese, pongámosle valor del bien, tiene que ser coherente a lo que me pide pues el ejercicio, e ingrese categoría del bien, ¿no? Se me ocurre crear una variable a la cual voy a llamar impuesto. Esto es P que guarda los precios y esto es C que guarda las categorías. Nada más hay que cambiar, listo. Si la categoría es 1, pues este impuesto de acá debería ser 0.01 por P sub I, ¿no es cierto? Y caso contrario, no me hace falta preguntar si es de categoría 2 porque solo tengo 2 categorías. Pues el impuesto va a ser en cambio el 5%. Y luego pues acumularé esto en alguna variable. Entonces voy a tener ahora sí suma es igual a suma más impuesto. El total en impuestos es, y vamos a mostrar suma. Creo que eso es todo, no creo que me falte nada más. Vamos con el valor de mi casa y la categoría de mi casa que es 1. Vamos con el valor del auto, la categoría del auto que es 2. Y vamos con el valor del terreno y la categoría que igualmente es 2. El total en impuestos es 650. Hagamos de cuenta que ingreso ahora una moto. Ok, si ingreso una moto de categoría 2 que cuesta 2.000. Por lo tanto tengo que cobrar el 0.5%. Correcto, entonces ahora debería arrastrarme 660. En este caso de aquí pues n va a valer 4. Ahora como n es igual a 4 existe un impuesto adicional. Recuerden, esto es total en impuestos y esto es total en capital. Entonces se me tiene que cobrar un 0.1% de impuesto sobre el total, o sea, sobre los 82.000. Entonces, así como yo tuve que acumular estos 660 en esta variable suma, eso tiene el impuesto total, esto de acá, ¿no es cierto? Pues debería acumular estos 82.000 en otra variable, ¿no es cierto? Por lo tanto, el impuesto total a pagar sería pues los 650 que teníamos antes más los 10 de la moto, y habíamos calculado que era 660, ¿no es cierto? Y más los 82, que es este impuesto especial. Ese adicional de ahí es de 82, entonces podría ser yo otro acumulador. Entonces suma impuesto tiene únicamente el total de los impuestos, que es el 660, y suma capital va a tener únicamente el total del capital, que es la suma de todo P sub I. Entonces, este impuesto adicional se cobra en base a esta suma de capital únicamente si el número de bienes, que es n, es mayor a 3. Entonces, si n es mayor a 3, ¿no es cierto? El impuesto que tengo que cobrar es el 0.1% de los 82.000. Los 82.000 están guardados en la variable suma capital. Por lo tanto, hasta ahí tengo ahí está el 0.1% justamente. Este impuesto adicional que comienza en 0, ¿no es cierto? Y este pues se suma justamente a la suma de impuesto, ¿no es cierto? A los 660. Entonces aquí estoy poniendo, muéstrenme la suma de 660 más los 82. Cuando no es mayor a 3, este impuesto adicional se queda en 0.
y me está mostrando 660 más 0, o sea, 660, punto. Y si es mayor a 3, pues este impuesto adicional cambia su valor y ahora pues me va a calcular estos 82, que es el 0.1% de la suma del capital. Y ahora me va a mostrar ambas cosas. Esto vale 660, que es el total de esto, y este impuesto adicional vale los 82, que es el 0.1% de suma capital. ¿Y suma capital qué era? El total de esta columna de aquí. Entonces ahora voy a tener 4, tengo 50.000, 10.000 categoría 2, 20.000 categoría 2 y mi moto de 2.000 que es categoría 2. Acá me está mandando a mostrar 660 más 82, lo cual me da 742.